Entonces, continuamos, mis amados hermanos, con nuestro estudio del libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿cierto? La vez pasada estuvimos compartiendo en el capítulo 2, el versículo 17, ¿cierto? La primera parte del versículo 17. ¿Qué dice? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, dice en la versión de la Biblia Reina Valera. Hoy continuamos en ese mismo texto, pero vamos a leer desde el versículo 17 que leímos ya hasta el versículo 29. Dice así la palabra del Señor. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro o no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida por incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos, Señor, que esta luz del Evangelio ilumine nuestros entendimientos. Quita, Señor, todo velo de tinieblas que el enemigo haya colocado en nuestras mentes, toda estructura mental, Señor, toda artimaña que hayamos creado nosotros mismos en nuestros propios pensamientos, que vayan en contra de los principios de tu palabra, derríbalos por el poder de tu palabra, y que, Señor, esta palabra sea escrita en nuestros corazones para que de manera gozosa y en obediencia la podamos llevar a cabo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. La vez pasada estuvimos viendo cómo los judíos se sentían seguros, que no estaban bajo el juicio de Dios, que no se encontraban bajo condenación. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Abraham. Había un orgullo, había autosuficiencia, estaban confiados en su propia religión. Y hablamos del la primera parte del versículo 17 del capítulo 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre judío. Muy bien, eso lo vimos la vez pasada y vamos a continuar con ese versículo. Dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado
entre los gentiles por causa de vosotros. Esta segunda seguridad engañosa es la seguridad del conocimiento. El conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la ley. La ley. ¿Cuál es la ley? Pues la ley que está escrita en el Antiguo Testamento, que viene en los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, o sea, en la ley mosaica, que incluían también esta ley, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios y los libros de los profetas. O sea, que esa ley abarcaba todo el conjunto de la revelación que Dios había dado al pueblo de Israel hasta ese tiempo. ¿Y qué hablaba? ¿De qué hablaba esa ley? Hablaba de los pactos que Dios hizo con su pueblo, hablaba de las bendiciones, las maldiciones, todas las advertencias, todas las promesas, todas las ceremonias y ritos que debían ellos realizar, así como los estándares morales. Y asimismo Dios a través de su palabra se dio a conocer, se mostró al hombre. Y fuera de eso, muestra al hombre todo su plan de redención. Y los judíos tenían ese conocimiento. Dice, porque ellos aprendieron la ley. Y aquí el apóstol nos da algunos aspectos, básicamente 4 aspectos con respecto a esta revelación divina. Y el primero es ese, que ellos aprendieron la ley. El segundo es lo que ellos enseñaban acerca de esa ley. El tercero es lo que hicieron con la ley, con la luz que trajo esa ley. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron ellos con la ley? Y finalmente, como un punto 4, las consecuencias que vinieron por la violación de la ley. Así es que vamos a tocar ese primer punto, lo que ellos aprendieron acerca de la ley. Dice, y te apoyas en la ley. Verso 17, la segunda parte. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Si lo leemos de manera separada, ese texto, uno dice, wow, qué exaltación que está haciendo a los judíos, ¿no? Tú te apoyas en la ley, qué bueno. Tú te glorías en Dios, conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pero ¿qué realmente es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Les está haciendo una fuerte exhortación. ¿Por qué? Porque no vivían a la altura de la ley. ¿Conocían la ley? Sí. ¿La conocían bien? Sí. ¿Alababan la ley? Sí. ¿Vivían conforme a la ley? No. La mayoría de los judíos en ese tiempo eran orgullosos. Se creían justos en su propia opinión, por ese legado religioso que traían, porque se consideraban hijos de Abraham, el pueblo escogido. Y dices que ellos se apoyaban en ese conocimiento de la ley y aún se gloriaban en Dios para satisfacer o para querer satisfacer más bien al Señor. Y era común que ellos recitaran textos bíblicos. Uno de los que ellos preferían se encuentra allá en el Salmo 147, versos 19 y 20. Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¡Aleluya! ¡Wow! Pensaban que estaban inmunes, que estaban protegidos en una especie de burbuja.
por cuanto habían recibido la ley, los estatutos, y que no los alcanzaría el juicio de Dios. Pero mis amados hermanos, ¿qué dice la palabra? Que ninguna persona puede guardar perfectamente la ley de Dios. Y es así como algunos de los rabinos empezaron a enseñar que solo con aprender todos los hechos de la ley era suficiente para agradar a Dios. Si usted conoce los hechos de la ley, tiene la salvación asegurada. Otros, aún queriendo debilitar más la ley, enseñaban que el hecho nomás de tener, hoy tenemos otros libros, ¿no? Pero en la antigüedad eran rollos, el hecho de tener como propiedad algunos rollos, eso ya era suficiente para ellos. Otros enseñaban que por el hecho de ser simplemente judíos estaban ya excluidos del juicio de Dios, porque habían sido escogidos especialmente y eran ellos los guardianes, los depositarios, el pueblo que había sido bendecido para guardar la ley de Dios. Pero si vemos con cuidado, mis hermanos, el Antiguo Testamento, el Señor deja muy claro cuál era el propósito por el cual Dios había escogido al pueblo de Israel. En múltiples ocasiones, el Señor le dice, mire, no pongan su confianza en las cosas, no pongan su confianza en las ceremonias, no pongan su confianza en los objetos externos, no pongan su confianza en toda esa serie de sacrificios que hacen los sacerdotes, no pongan su confianza en el templo. ¿Recuerdan que cuando el pueblo andaba por el desierto, ellos cargaban el arca? Y el arca para ellos se convirtió como en un amuleto. Si tenemos el arca, todo está bien. Pero Dios permitió que el arca fuera robada por los filisteos. Más adelante, confiaban en el templo. Y vinieron los enemigos y destruyeron totalmente el templo de Salomón. Después, cuando nuevamente se reconstruye el templo, vienen nuevamente los enemigos y arrasan nuevamente con el templo. Después viene Herodes, reconstruye un templo gigantesco y vienen los romanos y acaban con el templo. Miremos lo que dice Jeremías 7, 3 al 7. Dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Así que, mis amados hermanos, no había inmunidad. La seguridad espiritual no se encontraba en el templo, no se encontraba en el arca, sino en Dios mismo y en la obediencia a su palabra, a esas verdades escritas, a la justicia, a la rectitud que representaba ese mismo templo. Y dice que los judíos se gloriaban en Dios, pero realmente no se gloriaban en Dios, se querían gloriar es en sí mismos y en las bendiciones y en los privilegios que creían que eran suyas, por derecho propio. Eso es nuestro. No entendieron que era por pura gracia, por la gracia de Dios sobre
ellos. Y ellos se sentían satisfechos porque conocían, como dice ahí la palabra, conocían la voluntad de Dios. Conocían la voluntad de Dios. Pero había un problema. No la obedecían. Y mis hermanos, no es un problema solamente de la época de Pablo. ¿Cuántos de nosotros conocemos la voluntad de Dios? Manifiesta en su palabra. Conocemos la voluntad de Dios con respecto a nuestra santidad con Él. Conocemos la voluntad de Dios con respecto a nuestras relaciones como matrimonio, nuestras relaciones como padres, nuestras relaciones como hermanos en la iglesia. Conocemos lo que Dios manda con respecto a los negocios. Conocemos lo que Dios manda con respecto al área moral. Lo conocemos. Pero ¿qué tanto lo obedecemos? Los judíos sabían lo que Dios requería, pero también lo que Dios aborrecía. Lo que Dios mandaba, lo que Dios prohibía, lo que Él aprobaba, pero también lo que Él desaprobaba. Ellos sabían qué recompensaba a Dios, pero también lo que Dios castigaba. Pero ¿qué pasó con ese conocimiento de ellos? Ese mismo conocimiento ahora se convierte en juicio contra ellos. ¿Por qué? Porque no vivieron conforme a ese conocimiento de la verdad. ¿Estamos nosotros viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿O nos estamos engañando como se engañaron estos judíos? A veces solamente queremos tener o mostramos una apariencia de cristianos. Mis amados, ¿por qué se destruyen tantos matrimonios hoy en día? ¿Será porque obedecen la palabra del Señor? Hemos tenido nosotros, no sé si el privilegio o la desdicha de casar a muchos, pero de esos muchos, algunos se han separado, conociendo los principios de la palabra de Dios, entendiendo qué tiene que hacer el varón como cabeza, como responsable, la mujer como ayuda idónea, conociendo la verdad del evangelio. Y terminan peor que perros y gatos. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento, pero nunca han obedecido a la palabra de Dios. Y pasa así en muchos aspectos de la vida cristiana. Sí, yo sé lo que se tiene que hacer, pero es que uno es débil en la carne, entonces de vez en cuando, pues, si miro pornografía, yo creo que no me hace tanto daño. Si digo una mentira, pues no, es una mentira blanca, como si el pecado fuera blanco. Hablo mal, pienso mal, actúo mal. Mis amados hermanos, es un llamado para nosotros hoy en día. Conocemos la palabra, conocemos el evangelio. Y el apóstol sigue diciéndoles, mire, ustedes están dispuestos siempre a aprobar lo mejor. A aprobar lo mejor. O sea, tenían el conocimiento, la capacidad para saber qué era lo más importante de la ley de Dios. Pero aún así, hacían lo que a ellos les parecía. Ahora, los judíos se mantenían permanentemente instruidos por la ley. La palabra instrucción viene del griego katecheo,
Y viene la palabra catecismo, que es instruir, es enseñar, y particularmente de manera oral. Se enseñaba por repetición, así como hicimos esta mañana, repetir las 5 solas hasta que nos las aprendamos. Ahora, esto se hacía tanto en los hogares como en las sinagogas. Los niños judíos eran instruidos particularmente en todo este sistema de la ley mosaica y de una manera intensiva, de una manera profunda. No solamente enseñaban los rabinos, sino que también habían hombres piadosos y tenían que memorizar extensas porciones de la escritura. Y a veces la recitaban en público para mostrar su piedad. Ahora, los judíos antiguos, mis amados hermanos, consideraban la sabiduría en actuar de acuerdo a ese conocimiento. Yo tengo un conocimiento y el hecho de ser sabio me lleva a vivir y a actuar en mi cotidianidad de acuerdo a ese conocimiento. Pero en tiempos del Nuevo Testamento, mis hermanos, los judíos habían adoptado una posición, una mentalidad griega de la sabiduría. Los griegos decían que la sabiduría simplemente era igual al conocimiento. Entre más conocimiento yo tenga, soy más sabio. Entonces, esa misma idea se impregnó en el judaísmo. El hecho de simplemente conocer la ley de Dios, pues ya, lo tenemos todo. Así no la obedecieran. O sea, el problema real era que sabían mucho, pero obedecían muy poco. Muy poco. Muy bien. Ahora, el otro punto, ¿qué enseñaron acerca de la ley? Versos 19 y 20. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Así que los judíos no solamente estaban tranquilos, confiados y seguros de lo que ellos sabían, sino que también de lo que ellos enseñaban. Ellos se creían más sabios que los demás en el área religiosa. Se creían maestros capacitados, que eran sabios espiritualmente, tanto a las personas indoctas del pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos se creían superiores a ellos y lógicamente también muy superiores a los gentiles. Pero los gentiles no tenían el beneficio de esa revelación de Dios. Pero ¿qué sucede? Esa infidelidad continua del pueblo de Israel, ese desobedecer permanente a la palabra de Dios, los descalifica. Mis amados hermanos, nosotros no podemos pretender enseñar algo que no vivimos. No podemos pretender enseñar algo que no vivimos. Y miren lo que el Señor les dice precisamente a los escribas y a los fariseos cuando ellos hacían un discípulo. Vayamos allá a Mateo capítulo 23, verso 15. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es un discípulo gentil. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! En vez de dirigir a estas personas a que pusieran toda su confianza en el Dios verdadero, en que fueran obedientes a la voluntad y a los preceptos del Señor, estos judíos ahogaban a estos
prosélitos en todo el sistema religioso, en todo el sistema de tradiciones y legalismos fabricados por el mismo hombre. Ahora, aquí en este texto, mis hermanos, hay también 4 áreas en las que muchos de los judíos se consideran a sí mismos maestros con superioridad espiritual. En primer lugar, dice la palabra, confías en que eres guía de los ciegos. Estos judíos, y particularmente los escribas y fariseos, ellos se consideraban como todos los mentores, los maestros superiores de la comunidad, tanto en cuestiones espirituales como en todas las cosas morales. Y se veían a sí mismos como esos guías espirituales de las demás personas, tanto de sus hermanos judíos indoctos como también de los gentiles, y consideraban a los demás ciegos. Todos los demás son ciegos. Pero ¿qué está diciendo aquí el apóstol? ¿Qué está diciendo? Confías, hay una confianza en que sí, yo soy, pero que recuerde lo que dice también el Señor Jesús, allá en Mateo 23, 24 al 28. El Señor los acusa de ser guías ciegos. Guías ciegos. O sea, no están calificados para dirigir a otros. Estos debían ser guiados porque están ciegos. Un segundo aspecto que el apóstol Pablo enseña aquí es que los judíos se consideran a sí mismos como luz de los que están en tinieblas. Dios tenía el propósito de que el pueblo de Israel fuera esa luz para los gentiles, mis amados hermanos. Miremos lo que dice ya Isaías. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Una nación que debía ser luz para las otras naciones. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham allá en Génesis 12:3? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel había perdido totalmente ese propósito para el cual Dios lo había llamado. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? Miremos lo que dice allá en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora cada uno de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, de todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, son luz. Cada uno de nosotros ahora somos luz. ¿Para qué? ¿Para estar metiditos allá y debajo guardados en la casa donde nadie nos vea? ¿Para estar callados y silenciados? Porque si el vecino se entera de que soy cristiano, de pronto me hace mala cara. Mi hermano, y viene la pregunta, ¿estamos siendo luz? ¿Estamos alumbrando a los que están alrededor nuestro? ¿Estamos llevando el mensaje del evangelio a los que se están perdiendo? ¿O seguimos tan tranquilos? No pasa nada. Ya conocemos la verdad, ya somos luz.
Pero la palabra dice que esa luz no se mete debajo de la mesa. Esa luz no se mete debajo de la cama. Esa luz no es solamente para nuestro propio beneficio, sino es para el beneficio espiritual del resto de personas que están alrededor nuestro. Tenemos que entender la gran responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo con respecto a que el judío se creía justo en su propia opinión? Dice, se enorgullecía de ser instructor de los indoctos. Instructor de los indoctos, como dice el versículo 20. Los gentiles eran considerados indoctos en el área de la religión. Y número 4, se consideraban también maestros de niños. De niños. Ahora, dentro del análisis de este texto, tal vez los niños pueden representar a esos prosélitos del judaísmo, aquellos que necesitaban recibir una instrucción especial, ¿cierto? Necesitaban aprender la ley de Dios y quitar tantas ideas que traían de las prácticas religiosas idolátricas y ser criados, ser formados en los principios de la palabra de Dios. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahí la palabra forma viene de una palabra griega que es morfosis, de ahí viene la palabra metamorfosis. ¿Sí? Aquí podría traducirse más bien como apariencia, como apariencia. O sea que aquí está haciendo énfasis en la superficialidad religiosa. No podemos ser superficiales espiritualmente. Esta palabra se utiliza también en 2 de Timoteo 3:5, cuando el apóstol advierte acerca de los hombres de los últimos días que tendrían una apariencia de piedad, una forma de piedad, como una especie de máscara, pero negarán la eficacia de ella. O sea, es algo que no es verdadero. Y cuando algo no es verdadero es falso. Y dice, y los judíos tenían en la ley la revelación ¿de qué? De la ciencia y de la verdad divina. Pero mis amados hermanos, su entendimiento, su enseñanza, el ser modelos, el ser ejemplo, se habían entorpecido. Y había prácticamente una contradicción entre la verdadera ley y lo que ellos pensaban que eran así de sí mismos. Muy bien. Número 3. Lo que ellos hicieron con relación a la ley. Miremos versículo 21 y 22. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Esta tercera área tiene que ver con lo que los judíos afirmaban conocer, ¿cierto? Con lo que ellos afirmaban conocer y con lo que ellos enseñaban. Pero aquí el apóstol Pablo dice, mire, usted está realmente muy lejos de cumplir la ley de Dios, porque ustedes no la practican, no la obedecen. ¿Enseñaban la verdad? Posiblemente. ¿Vivían esa verdad? No. ¿Qué hace Satanás? Dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Para engañar.
Estos falsos maestros también se disfrazan como maestros verdaderos. ¿Para qué? Para sus propios fines, para sus fines egoístas, para sus fines perversos. En este grupo, mis amados, se encuentra todo lo que es el evangelio de la prosperidad. Dios me mostró que debo comprar un avión. El Señor me mostró una cantidad de cosas. Entonces la iglesia tiene que ofrendar y dar y tiene que siembre aquí una cantidad de cosas, mis amados hermanos, para beneficio propio, no para beneficio y extensión del reino de Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, de las predicaciones, porque pueden tener la doctrina correcta. Ojo, pero recuerden lo que la palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. No los conoceréis por los dones, no los conoceréis por el carisma, no los conoceréis porque tienen un don de atraer gente o un don motivador. Serán conocidos por los frutos, o sea, porque la vida, esa vida de esa persona que está llevando la palabra, esté de acuerdo con lo que está enseñando, o sea, con la práctica de la palabra. ¿A cuánto les gusta aquí las series o las películas de policías? Hay buenas series, ¿no? Hay buenas series de películas. La Ley y el Orden. ¿Qué más? CMI Las Vegas o Nueva York o no sé qué cuestiones. Hay buenas cosas, ¿cierto? Pero siempre en esas series hay policías corruptos. Incluso hay jueces corruptos. Aunque aparentan guardar, defender y luchar a favor de la ley, se han comprometido, han jurado delante del pueblo, pero que en realidad sus vidas no respaldan lo que ellos deberían hacer. ¿Y qué sucede con ellos? Tarde o temprano, asuntos internos los va a alcanzar y van a recibir mayor castigo por cuanto ellos debían ser guardadores de la ley. Nosotros conocemos el evangelio. Cada uno de nosotros ha tenido en la misericordia, en la gracia y en la bondad de Dios ese alumbramiento de nuestro entendimiento por el Espíritu Santo y conocemos su palabra. De ahí que nos corresponde guardar su palabra, vivir su palabra. Y Dios da advertencias, mis amados hermanos, a aquellos que no lo hacen. Miremos lo que dice allá el Salmo 50. Salmo 50. Versos 16 al 20. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¡Wow!
Qué tremenda responsabilidad tenemos, mis hermanos. Como creyentes verdaderos tenemos la tremenda responsabilidad de vivir con respecto a lo que la palabra de Dios dice. Por eso el apóstol Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Conocemos la palabra, conocemos las verdades de la palabra, pero esas verdades primero tienen que enseñarnos a nosotros mismos. El apóstol les decía, mire, ustedes no se enseñan a sí mismos, no obedecen en su propia vida mis palabras. Y el Señor se lo dice allá en Mateo 23:3. Ustedes dicen y no hacen. Y el apóstol le está reiterando a los hermanos de Roma, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Estás buscando tu propio provecho? ¿Estás buscando lo tuyo? Mira lo que dice Isaías 56:11. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno va por su lado. Fíjate la condición tan terrible en que había llegado el pueblo de Israel. Los líderes espirituales, los que debían guiar al pueblo, hermano, cada uno estaba buscando lo suyo propio. Otro texto, Ezequiel 22. Ezequiel capítulo 22, verso 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová, el Señor. ¡Wow! No, pero eso no pasa hoy en día. Eso fue allá en épocas del Antiguo Testamento. Mis hermanos, hay muchos cristianos, entre comillas, que viven en estas condiciones y no quieren enfrentar su propio pecado. Piensan que con ir a la iglesia, ya, chévere. Con poner una prédica en YouTube, ya cumplimos. No nos equivoquemos. Amós 8:5. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Los que hacemos negocios, ¿estamos siendo justos con los negocios que hacemos? O vendemos y decimos que es lo mejor, pero sabemos que no es así. Mis amados hermanos, nuestra vida tiene que reflejar la vida de Cristo, no vida de tinieblas. Malaquías 3. Versos 8 y 9. No solamente robaban a sus hermanos, no solamente robaban al pueblo. Mira lo que dice Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. También se quedaban con los diezmos, con las ofrendas. Pues es que esto es mío, yo lo he trabajado. ¿Qué voy a dar allá plata para que el pastor se la robe? Ese es el pensamiento que tiene mucha gente, aunque muchos hacen eso. Mis amados hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesús durante su ministerio 2 veces? 2 veces limpió el templo, purificó el templo, sacó a los cambistas de dinero, sacó a los mercaderes del templo, porque la casa del Padre no debía ser una cueva de ladrones. ¿Cómo está la casa del Padre, que es nuestra vida? ¿Hemos permitido que los cambistas entren a nuestra vida? ¿Hemos permitido, mis amados hermanos, que entren a nuestra vida cosas que no son? ¿Hemos coqueteado y jugado con el pecado porque no nos parece tan malo? ¡Wow! Tremenda responsabilidad. Por eso el Señor fue tan duro y tan contundente, mis amados, con los fariseos y con los escribas, con las autoridades religiosas. Miremos lo que decía Mateo 23:14. Mateo capítulo 23, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. No, hermano, es que yo voy a la iglesia para sentirme bien. He tenido una semana dura, una semana complicada, y yo voy a la iglesia es para que me apliquen un bálsamo espiritual, para que mi alma se sienta tranquila y relajada. Para eso no es el Evangelio. El Evangelio es para llevarnos a la cruz. Es a morir a lo que nosotros somos. La iglesia no es para que la gente se sienta bien. La iglesia no es para consentirla. Un hospital no es para decirle a la gente, tranquilo, usted está bien. Así como se va a salvar cuando tiene un cáncer. Es para meter la mano. Es para operar, es para quitar. ¿Que van a producir dolor? Claro. Y el pecado tiene que producir en nosotros un tremendo dolor por causa de que ofendimos la santidad de Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Seguían practicando la maldad. Seguían practicando la maldad. Y muchos hombres sacaban provecho de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque como Moisés les permitió dar carta de divorcio a sus mujeres, si esta mujer ya no le satisfacía ni le caía en gracia, entonces carta de divorcio y consígase una más jovencita, más bonita, que él se sintiera realmente atraído por ella. ¿Pero qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús? Que cualquiera que se divorcia de su esposa y hace un nuevo matrimonio por cualquier otra razón que no sea infidelidad sexual, es un adúltero. Es un adúltero. Pero el Señor Jesús va más allá. ¿Cómo así? Sí. Que se puede cometer adulterio aún sin el acto físico. ¿Qué dice ya Mateo capítulo 5, 28?
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ay, no, pastor, pero no se ponga así de pesado. Es que los ojos son incontrolables. Los pensamientos. Hermano, lleve todo eso a la cruz. Arrepiéntase. Pídale al Espíritu Santo que lave su mente, que saque toda la basura y la inmundicia que hay todavía en su vida. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? Abominar. La palabra abominar viene de una palabra que significa heder, emanar. ¿Se han olido alguna vez un cadáver? ¿Cómo hiede, cómo huele ese cadáver? Un olor hediondo. Israel había caído en la idolatría. Israel caminando en la idolatría. Por eso vino el justo juicio de Dios. Por la maldad que ellos habían cometido, mis amados hermanos. Y ellos supuestamente aborrecían la idolatría. No querían tocar incluso las monedas romanas porque tenían la imagen de César, quien se autonombraba también como un dios. Mis amados hermanos, ¿hemos nosotros creado ídolos en nuestras propias vidas? ¿Hemos creado ídolos en nuestras propias vidas? Cuando creamos ídolos, estamos siendo idólatras, siendo sacrílegos. ¿Qué emana de nuestra vida hacia Dios? ¿Santidad? ¿Obediencia? ¿Qué emana? Hedor, inmundicia. Y Pablo es fuerte aquí en esta parte. Abominan los ídolos. La ley mosaica prohibía, mis amados hermanos, la idolatría. Él ordenaba que todas las esculturas de dioses paganos sean quemadas en el fuego, y tampoco codiciar la plata y el oro que eran ofrecidos a estas imágenes. Miremos lo que dice Deuteronomio, capítulo 7. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová, tu Dios. 7:25. Ahora, para este tiempo, mis amados del Nuevo Testamento, aunque ya no había esa manifestación de los altares en los montes, ni de los ídolos, había aún todavía en los corazones de ellos altares que habían hecho a otros dioses. Ahora, el cuarto aspecto, mis hermanos, lo que ellos causaron por quebrantar esa ley de Dios, versículos 23 y 24. Dice, ¿tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Infractor de la ley?
Un infractor de la ley se convierte en alguien que deshonra a Dios delante de Dios mismo y delante de otros. Todo pecado afrenta la santidad de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo allá David en el Salmo 51:14? Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado deshonra a Dios. El pecado deshonra a Dios. Miremos lo que dice Isaías 52:5. Isaías 52:5. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por eso el apóstol dice, como está escrito allá en Isaías, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, cuando la gente ve su vida, ¿qué dicen? ¿Ese hombre es un hombre recto? ¿Ese hombre es un hombre temeroso de Dios? ¿Ese hombre es un hombre santo? ¿O qué dicen? Mire ese santurrón. Cara de santo pone en la iglesia, pero mire cómo trata a su mujer. O esa mujer mire cómo trata a su marido. Mire los negocios que ellos hacen. Mire cómo se relacionan con sus vecinos. Mire qué perezoso, qué mal trabajador es. ¿Qué ven, hermanos? ¿Qué estamos mostrando nosotros al mundo? ¿Estamos siendo instrumentos para que la gente blasfeme de Dios? ¿O estamos siendo instrumentos para que la luz de Dios los alcance? Tenemos una gran responsabilidad. La vida cristiana no es solamente venir los domingos. La vida cristiana es un continuo vivir en obediencia a la palabra de Dios. Continuo vivir. Miren lo que dice el Señor allá en Ezequiel capítulo 36, versos 17 al 20. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi nombre santo, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Este es el pueblo de Jehová? ¿Estos son los cristianos? Si viven así, yo no quiero ser cristiano. Mis amados hermanos, cuando nuestro pecado es visto, porque todo pecado será manifiesto, pero cuando nuestras vidas no están de acuerdo a la palabra del Señor, no obedecemos a la palabra del Señor, la gente nos ve, son expuestos a la luz pública. Así digamos otra cosa. Pero si nuestra vida privada no está conforme a la palabra que predicamos, el mundo se ríe de nosotros. Somos ridículos ante los demás.
Por eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, acudir al Señor para ser realmente salvos. No podemos pretender ser cristianos viviendo los mismos pecados que comete la gente que no conoce al Señor. Ahora, Dios no se queda quieto ante esta situación, mis amados hermanos. Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel por causa de estos pecados. ¿Será que nosotros, si no estamos viviendo conforme a lo que Dios dice en su palabra, nos vamos a escapar de la disciplina de Dios? Ay, pastor, no nos hable de disciplina porque es que ya comenzamos a ponernos más pesados todavía. Pues hay que hablar de la disciplina divina. Porque Dios trae juicio sobre su propio pueblo. Algunos dicen, no, pues si Dios disciplina, ¿yo qué me voy a meter en eso? Yo me quedo más bien aquí afuera, porque si Dios corrige y disciplina a los que Él ama, entonces es mejor aquí de lejitos. Dios disciplina, Dios corrige. Dios no aprueba los actos pecaminosos en nuestra vida. Él no quiere que su nombre sea blasfemado. Él no quiere que la gente hable de su novia. ¿Usted estaría dispuesto a que hablaran de su novia o de su mujer? Esa vieja es una no sé qué. Mire lo que hace. Y el marido no le dice nada. Pero aquí el marido toma cartas en el asunto. Dios disciplina. Porque cuando es afrentado el nombre de Dios, cuando es afrentado el nombre de Cristo, viene disciplina y viene juicio de Dios. Así, mis hermanos, que no caigamos en la misma condición en que cayeron los judíos, en vivir vidas egocéntricas. Como decir, ya somos cristianos, entonces ya estamos libres, ya compramos el seguro contra incendios, ya no nos vamos para el infierno. La palabra dice que debemos nosotros guardar nuestra salvación con temor y temblor. Vivir vidas de acuerdo a su preciosa palabra. Y eso significa vidas en obediencia. Que sea la luz del Espíritu Santo a través de su preciosa palabra la que traiga esa convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestras propias vidas. Y que cada día podamos arrepentirnos. ¿Sabe una cosa? En la medida que conocemos un poquito más de Dios, en la medida que nos metemos más en la palabra y que el Espíritu Santo trae más iluminación a nuestro espíritu, nos vamos dando cuenta de que en nuestra vida hay más pecado del que nosotros pensábamos tener. Y comienza el Espíritu Santo a mostrar y a mostrar, wow, Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Pensé que eso que no era normal. Pero cuando vamos a la palabra y el Espíritu trae esa revelación, esa iluminación, dice uno, Señor, cuánto he afrentado tu nombre, tu santidad. Por eso es que el arrepentimiento tiene que ser algo continuo y permanente. Permitir que el Espíritu Santo obre poderosamente por la palabra en nuestros corazones. Y así podamos cada día ser esos participantes activos en ese proceso de santificación. Sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez que abrimos esta escritura, Señor, preciosa,
vemos ese espejo, Señor, nos vemos en ese espejo. Y reconocemos que te necesitamos tanto, Dios, que todavía nuestras vidas están tan lejos, Señor, de ser semejantes a Cristo, que nos hace falta tanto. Pero gracias, Señor, por la gracia derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese nuevo nacimiento, esa nueva persona que somos cada uno de nosotros. Porque todo lo viejo ha quedado sacrificado, colgado allí en la cruz. Porque cada día la luz de tu evangelio ilumina nuestro camino. Y porque tu Espíritu Santo nos capacita y nos da el poder, Señor, para poder caminar en las verdades de tu palabra, obedecer tu palabra. Señor, no permitas que nuestras vidas caigan en la misma condición que cayeron los judíos de esa época, sino que cada día nuestro espíritu sea más y más sensible a las directrices de tu Espíritu, y que cada día, Señor, también nuestras vidas puedan ser esas vidas que manifiesten la luz de Cristo a los que están alrededor nuestro. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y que la bendición tuya, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté, Señor, sobre cada uno de tus hijos, obrando poderosamente en ese proceso de santificación que tú estás haciendo. Que tu iglesia, el verdadero Israel, sea bendecido. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.